Con este programa terminamos esta serie de Pero yo os digo, que es un resumen, una mirada generalizada del Sermón del Monte en Mateo y en Lucas, digámoslo de esa manera. Pero lo más importante es de esta maravillosa enseñanza de Jesús para que nosotros podamos ser hijos como nuestro Padre. Somos su imagen, su semejanza, y por eso nosotros podemos ser como Él. Dice en Mateo, en el capítulo 5, versículo 48, pues vosotros sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Este versículo es un argumento literario, un instrumento literario que utiliza mucho Mateo. En un solo versículo parece como subiendo a una montaña en donde todo puede divisarse. Sean perfectos. Y ahí está la clave de todo el Sermón del Monte. ¿Perfectos como quién? Como nuestro Padre. En Levítico, en el capítulo 11, versículos 44 y 45, y capítulo 17, versículo 1, de esa misma manera lo decía la ley. Sean santos porque yo soy santo. Nuestro Padre nos está diciendo, nosotros podemos ser como Él. Miren qué dice Mateo, pues vosotros sed, ser lo que somos, ser hijos como el Hijo, ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, no es una tarea imposible, sino que es una tarea de los hijos. Además, que nosotros reconocimos en Jesús la perfección de Dios. Cuando miramos a Jesús, Él nos mostró cómo era el Padre, cómo podía comportarse Él. Y cuando vemos a Jesús en la cruz muriendo por nosotros, bajando a nuestra miseria y asumiendo su miseria, reconocemos la perfección del Padre. Incluso en el capítulo 27, versículo 54, dice que en ese momento fue que se dieron cuenta de que Él era el Hijo de Dios. Esa perfección es ser santos, es ser acabados, terminados, hechos a la medida de nuestro Dios. Lucas en el capítulo 6, versículos 36, dice, sean compasivos como su Padre es compasivo. Eso que tiene que ver con ser y ese sentir uterino o materno. Nuestro Padre es un Padre que siente como una mamá, como una madre. Por eso es importante que nosotros entendamos que el cristianismo es una religión no de la ley, sino de la libertad que da el amor de sentirse amados. Hay una fuente de dichos de Jesús, que es la fuente Q, de donde se alimentan tanto Mateo como Lucas. Y este versículo es importante que nosotros entendamos cómo lo comprende Mateo y cómo lo comprende Lucas, porque podríamos decir lo ponen en un contexto distinto ambos. Para la fuente Q, después de decir sean perfectos, tal como lo dice Mateo, pone el texto de no juzgar, no condenar y perdonar, tal como lo hace Lucas. Pero Lucas cambia la palabra por ser misericordiosos, porque para Lucas la perfección de nuestro Dios y Padre es la misericordia. Pero Mateo lo pone en un contexto distinto. Lo pone en el contexto de los enemigos. Para Mateo, que es un predicador de cristianos convertidos del judaísmo, pues esto resulta ser un poco más difícil para los judíos.
los judíos tenían permiso de odiar a sus enemigos. Entonces la perfección para Mateo es ese comportamiento cristiano que incluso va más allá de cualquier frontera del judaísmo y lo pone ahí, en ese contexto. Amar a los enemigos puede resultar difícil, pero eso es lo que nos pidió Jesús. Pero la perfección para Mateo también tiene otro matiz que lo podemos ver en el capítulo 19, en el tema del joven rico. Un joven que le dice al Señor que lo quiere seguir, que quiere ser perfecto. Y Jesús le pregunta por los mandamientos y el joven dice, pues todo lo he cumplido. Ah, muy bien. Entonces, si quieres seguirme, ve, vende todo lo que tengas y sígueme. Quiere decir que para Mateo el tema de la perfección que nos atañe a todos los cristianos es el seguimiento de Jesús, el seguimiento de sus pasos, el no depender o apegarnos a las cosas o a las pertenencias, sino el cumplir la ley, pero una ley del amor que tiene que ver con todo lo que hizo Jesús. Por eso es que está puesto en otro contexto. Obviamente, los dos están muy de acuerdo, tanto Lucas como Mateo, hablando de la perfección de Dios, que no tiene que ver con la ley o el cumplimiento de la ley, porque eso era lo que decían los judíos. Es perfecta la persona que cumple la ley a cabalidad. Para ellos no. Para ellos la perfección es alguien que puede seguir a Jesús. En el siglo II después de Cristo, circulaba una enseñanza muy conocida y muy cercana a Mateo, la Didaché, que frente a las palabras de Jesús en Mateo, tan exigentes, tan fuertes, se preguntaba si se podían hacer. Pues la Didaché responde con esta frase: hagan todo lo que sea posible. Y de pronto muchos de nosotros se pegó a esas palabras y la flojera de nuestro comportamiento terminó siendo nuestra manera de ser cristianos. Cuando Jesús nos pedía que fuéramos como Él, que tuviéramos sus mismas actitudes, su manera de ser, somos capaces, somos sus hermanos, tan hijos del Padre como Él. Y sobre esta base se construyó casi todo el mundo occidente. Y las sociedades occidentales empezaron a poner su base sobre la ley, no sobre el amor, no sobre la compasión, no sobre la misericordia. Y entonces la ley se volvió una estructura monumental tan fuerte, que nos fuimos deshumanizando, descristianizando, podría decir yo. Ya no somos tan Jesús o no actuamos tan Jesúsmente. Santander dice en la Constitución de Colombia, las armas nos dieron la independencia, pero la ley nos dará la libertad. Y entonces había un comportamiento, uno que era como privado, ahí donde podíamos actuar cristianamente, Jesúsmente, y poder permitir que el otro fuera amado por una libertad que da el amor, no la ley. Pero no, las leyes empezaron a ser muchísimo más importantes. Y no se diga en Norteamérica, donde las leyes son tan fuertes, que el hombre ha terminado siendo esclavo de la ley. El pecado es el que nos hace esclavo de la ley.
pero el amor de Dios es el que nos da la libertad de amar al otro, de volverlo humano, de entenderlo humano, de saberlo. Como en sus comportamientos tenemos que acercarlo a la misericordia, como Dios se comportó con él. Por eso, volvamos otra vez al Sermón del Monte y creamos posible este comportamiento. ¿Qué hemos aprendido en toda esta serie? Tantas cosas, eso espero yo que les haya llegado al corazón muchos de los mensajes que Jesús nos ha dado a través de esta serie. Cosas como amar a los enemigos, cosas como no resistir al malvado, como no condenar, no juzgar, perdonar, orar en lo secreto. Y a propósito de que del dicho al hecho hay mucho trecho y en la mitad está la oración, oremos. Oremos para ser perfectos, oremos para ser como nuestro Padre. Por eso nosotros seremos dichosos. Toda esta enseñanza empezaba con las bienaventuranzas. Ser dichosos, ser felices, ser completos, ser acabados. Todo esto depende de nuestro comportamiento como hijos. En libertad, en amor, en comprender que Dios nos ama y por eso es que nos comportamos de esta manera. Es importante que nosotros creamos en esa palabra, creamos en la palabra de nuestro Dios. No pongamos en nuestro corazón, eso es imposible, es una ley tan exigente. Sí, es una ley exigente porque Dios cree en nosotros, sabe de qué material estamos hechos. Él sabe quiénes somos y por eso nos dice, sean como ustedes son, sean desde adentro, desde el corazón, desde lo que es su esencia perfecta. Cada vez que nosotros nos alejamos de esa esencia, dejamos que lo que se exprese en nosotros sea más el ego, sea el egoísmo. Pero si nosotros somos como Dios nos ha hecho, si nosotros permitimos a nuestro ser interno que se exprese, podremos cumplir esa ley tan exigente que algunos dicen desde el corazón, desde un corazón que palpita, con un palpitar que el mismo Dios nos dio. Somos sus hijos, somos hechos a su imagen y semejanza. Jesús viene hasta nosotros, se encarna en nuestra condición para enseñarnos que somos sus hermanos, que somos hijos como Él, que no es imposible cumplir esa ley. Es posible. Tal vez hoy puedas orar como nos enseñó el Señor en lo secreto. Y si hay cosas para ti que son difíciles, que puede parecer imposible, decirle al Señor, envía, Señor, tu Espíritu sobre mí, que se mueva a mi interior para que ese Espíritu me empuje a actuar como verdaderamente soy. La perfección entonces tiene que ver con la misericordia, o sea, tiene que ver con nuestra manera de ver al otro y a nosotros mismos. Por eso es importante que recordemos dos enseñanzas que son de toda esta temporada, pero que nos ayudan a comprender cómo escoger la perfección. Son dos caminos,
Dice Deuteronomio 30, pongo ante ti dos caminos, el mal y el bien. Escoge el bien y tendrás la vida completa, la vida que Jesús nos propone, la vida de ser felices, dichosos, bienaventurados, llenos de bendición y de la bendición de nuestro Dios. Pero cuando nosotros escogemos ese camino, ahí podemos juntar la otra enseñanza, que es la de entrar por la puerta estrecha. La puerta estrecha termina siendo ese amor entre los hermanos, ese amor filial. Claro, porque es que la puerta ancha, la puerta del pecado, esa puerta no molesta, es sencilla, es simple, es fácil. Pero escoger el buen camino e irnos por la puerta estrecha nos hace perfectos, a la estatura perfecta, con la postura de Dios, esa postura de Dios que ha puesto en nuestro corazón. Yo pienso que toda esta, digamos, esta serie de programas nos van a ayudar a discernir, escoger entre el bien y el mal. El discernimiento no es fácil, a veces hasta el mal se disfraza de bien y yo puedo encerrarme en mi corazón y escoger el bien solo para mí. Pero la puerta estrecha me exige, me invita, me empuja a que yo escoja un bien para todos, un bien común, un bien comunitario. Por eso las comunidades son el bien para nosotros, porque las comunidades nos estrechan, nos tallan. Escoger el bien para los otros antes de escoger el bien propio es comportarnos como un hijo de Dios, así de perfecto, así de misericordioso. Pero ser perfectos produce en nosotros felicidad, esa sensación de estar íntegros, de ser completos, enteros, acabados. Hay una clave para saber si nosotros estamos comprendiendo y aplicando las palabras de Jesús. Si estas palabras de Jesús traen para nosotros felicidad completa, sensación de estar integrados, de ser felices. Ese es el secreto. No se trata, porque entonces acabo de decir lo de la puerta estrecha y que duele y que molesta. No, pues claro, porque nos hace sentirnos hijos. Mire, voy a explicarlo de una manera sencilla para que nosotros podamos entender bien. Por ejemplo, cuando Jesús dice, no cometerás adulterio, eso lo decía la ley, pero yo os digo que quien mira a una mujer deseándola en su corazón ha cometido adulterio. Lo quiero expresar de esta manera para que nosotros lo comprendamos. Es fácil. Mira, tú amas a tu esposa completamente, tú tienes amor por él o por ella, porque no es solamente tu esposa, sino tu esposo. En el momento en que empieces a mirar a otra persona con deseo en tu corazón, tu ser entero se divide. Se divide entre lo que sientes en el interior y lo que expresas en el exterior. ¿Sí ves la sabiduría de Jesús? Esa perfección que nos pide es una perfección que nos hace acabados, íntegros. Esto es lo que nos expresa el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña. Es esta invitación
que la hacíamos desde Televid en Escrito para el Alma, podrás encontrar todos estos programas en el canal de YouTube de Televid. ¿Y quieres saber más de todo lo que nos ha enseñado Jesús? Porque toda esta temporada nos dice, pero yo os digo, es la palabra de Jesús. La ley era lo que se había expresado antes, pero ahora se expresa la palabra del Hijo de Dios que nos hace hijos y hermanos entre todos. Este es Escrito para el Alma, un programa que desde Televid profundiza las Sagradas Escrituras para aprender más, para acercarnos a Jesús, a esa manera de ser de Jesús, para poder actuar Jesús mente.